En este video, ya que vamos a definir la entropía, vamos a ver cómo se comporta como una variable de estado. Entonces, estamos viendo esto, entropía como variable de estado. Para un proceso isotérmico, si se recuerdan, como no hay temperatura, entonces la energía interna es igual a cero. Eso lo vimos anteriormente. Y resulta que el calor va a ser igual al trabajo. Ahora, un incremento de calor tendría que estar relacionado con el trabajo, del punto A al punto B. Pero el asunto es que, como habíamos comentado, el calor no puede ser una variable de estado porque esto no es un proceso completamente reversible. Necesitamos una variable de estado que, independientemente de lo que ocurra en el sistema, lo caracterice. Entonces, podemos definir el calor entre la temperatura y esto definirlo como la entropía. Nuestro cambio entre el calor y la temperatura en cualquier momento del ciclo, bueno, al final del ciclo de Carnot, debe de ser cero. Entonces, vamos por cada una de las partes del ciclo de Carnot. Esta de acá, vamos a ponerla aquí. Esta de aquí es un proceso isotérmico. Después continúa con un proceso adiabático. Pero como es un proceso adiabático, entonces el intercambio de calor pues es cero, ¿no? Está aislado y no hay calor. Entonces este de aquí se va a hacer cero. Y lo mismo va a ocurrir ahora con Q2 y tiempo 2. Este es un proceso isotérmico y este otro pues se va a hacer cero. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que el incremento de entropía del proceso de Carnot quedaría definido de esta forma. Como estos dos puntos son adiabáticos, entonces podemos decir que el calor va a ser igual al trabajo. Eso lo vimos en los otros videos y también vimos que el trabajo va a ser una presión por una diferencial de volumen. Entonces, lo podemos expresar de esta forma. El calor 1 va a ser igual del punto A al punto B, la presión por la diferencial de volumen, y el calor 2 del punto C al punto D, la presión por el diferencial de volumen. Ahora, en gases ideales lo habíamos visto que la presión es igual al número de moles por la constante universal por la temperatura entre el volumen. Esto de aquí. Entonces, esto podemos expresarlo de esta forma. El calor, esta fórmula de aquí, la podemos sustituir en lugar de la presión acá, lo podemos sustituir aquí. Entonces, Q1 va a ser del punto A al punto B, esta constante entre el volumen diferencial de B, y el calor 2 va a ser igual del punto C al punto D de esta constante entre el volumen por la diferencial del volumen. Si integramos, pues vamos a tener que Q1 es igual al logaritmo evaluado del punto A al punto B, y lo cual va a ser una resta, ¿no? Logaritmo de B menos A, y por ley de los logaritmos tenemos esto. Ok, ahora para el calor 2 pues va a ocurrir lo mismo, pero tendríamos esto. Ahora, lo que queremos obtener es de que el calor entre la temperatura y el calor 2 entre la temperatura, la resta de eso debe de ser igual a cero, ¿no?
Acá lo que tenemos solamente son calores, entonces vamos a dividirlos entre la temperatura. Si dividimos entre T1 y T2 respectivamente, entonces tenemos que Q1 entre T1 va a ser nRT1 dividido entre T1, y esta T se va con esta T por el logaritmo de B sobre A, y Q2 entre T2, pues lo mismo va a pasar con la T y la T2, y nos va a quedar el logaritmo de B entre D. Entonces, el incremento de entropía en el ciclo de Carnot va a ser Q1 entre T1 más Q2 entre T2, y nos va a quedar pues ya nada más NR, ya sin las T's, logaritmo de B sobre A, y NR logaritmo de B sobre D. Ahora, esto de aquí podemos definir que es, por leyes de los logaritmos, es una multiplicación. NR se sacan de la como término común y me queda esto. Estos términos los podemos expresar de esta forma. ¿Para qué? Lo que pasa es de que sabemos en termodinámica que el volumen del punto A al punto B va a ser igual al volumen del punto C al punto D. Eso lo tomamos ya como verdad, y eso se podría demostrar. Pero ¿de qué nos va a servir esto? Pues de que ahora si esto es cierto, entonces todo esto va a ser igual a 1, y el logaritmo de 1 es 0, y ya tenemos nuestro resultado, porque 0 por esta constante va a resultar que la diferencia de entropía en el ciclo de Carnot es 0, y esto ya va a ser la entropía es una variable de estado, que era lo que queríamos probar.